tenemos que ceder, ambos tenemos que dar, ambos tenemos que agachar la cabeza, que no siempre vamos a tener la razón en todas las cosas. Una de las primeras fallas que se comete hoy en día es que a veces sin tener un previo conocimiento adecuado, profundo, intenso de la otra persona, pues decidimos, se deciden casar o vivir juntos, etcétera. Normalizamos el dejarnos de hablar un día, una semana, un mes. Normalizamos lo que tú decías, el criticar, el juzgar, el señalar, el que es que él no hace las cosas como deben ser. Normalizamos eso. Pero cuando una mujer lucha y lucha y lucha y lucha, pero en silencio, o grita, llora, se queja, pelea, patalea, bueno, todo lo que tú quieras, es tratando de salvar una relación, diciendo, aquí estoy, escúcheme, véame, solucionemos esto, deje de hacer esto que me lastima, me hace daño, es egoísta. Bueno, queremos saludar a cada una de las personas que nos escuchan, que nos ven, y hoy tenemos un tema supremamente importante y es cómo solucionar los benditos conflictos dentro del matrimonio, que hay muchos, muchísimos. Desde que prácticamente nos casamos, nos empezamos a enfrentar con los conflictos. Yo creo que, primero que todo, definamos qué es un conflicto, porque hay personas que creen que son conflictos, o hay conflictos y muchas personas no los detectan, pero viven una vida pesada, viven una vida amargada, viven una vida insostenible, y porque no saben que hay conflictos y cómo hay que confrontarlos. Entonces, ¿tú quieres definirnos qué son los conflictos? Sí, conflicto pues es una disputa, una discusión, una controversia, un desacuerdo y pues algo así semejante que puede haber entre una o varias personas, o dos o más personas. Así que cuando no hay esa compatibilidad, no hay ese acuerdo, sí, no hay esa relación donde podemos estar de acuerdo, pues digámoslo así, pues entonces hay conflicto, eso se le llama conflicto, no hay acuerdos, entonces se genera un conflicto. Pero la cuestión es que conflictos pues siempre van a haber, porque no todos somos igual, no todos pensamos igual, no todos hemos venido de una cultura, digamos así sea, de la misma ciudad, el mismo país, pero en cada hogar se generan ciertos hábitos, ciertas conductas, ciertas normas, ciertos principios, y eso a veces chocan con otros principios o con otras normas o con otras culturas, con otras maneras de pensar, ¿cierto? Ya sea intelectuales o culturales o sociales o políticas, aún sexuales y bueno. Lo que pasa es que yo pienso que si hay conflictos en un hogar, digamos, entre hermanos que nacieron en el mismo hogar, la misma educación, los mismos padres, los mismos valores, las mismas costumbres, y hay esos conflictos, ¿cierto? Familiares entre hermanos, especialmente, ¿cómo no va a haber conflicto, como tú dices, entre dos personas que vienen de dos hogares diferentes, dos mundos diferentes y costumbres diferentes? Entonces, pues los va a haber, pero el tema y la pregunta clave es cómo los matrimonios pueden enfrentar o solucionar esos conflictos o evitarlos. Si se puede decir, ¿se pueden evitar? Yo creo que sí hay muchos conflictos que se podrían evitar. Porque es que conflictuamos por cualquier cosa. Que a mí me gusta esta comida, a mí me gusta esta manera de vestir, a mí me gusta esta manera de hablar y a mí nadie me lo va a quitar. O en mi casa el aseo o las cosas en la casa se distribuyan de una o de otra manera. Entonces, eso genera ese conflicto. Y hay dos personas se enganchan porque una persona dice, es que yo tengo la razón. A veces es por orgullo, ¿cierto? A veces es por ese deseo de dominar y de querer controlar la situación que se generan. Entonces, yo pienso que una manera es bajarle un poquito, entender a la otra persona y llegar a acuerdos, definitivamente. Bueno, sí, los conflictos empiezan a solucionar cuando nosotros tenemos la capacidad primero de escuchar, ¿sí? Porque es importante escuchar bien
el por qué esta persona actúa, habla, comenta, dice o obra de esa manera. ¿Qué es lo que lo llevó a esa manera? Tratar de entender, ¿cierto? Que eso puede chocar con la otra persona, puede chocar con algunas maneras de ser, de formarse o de la cultura o de la parte económica, de la parte social, bueno, puede chocar. Pero lo que pasa es que sí es importante que entendamos y comprendamos que hay conflictos que realmente se requiere que se lleven se expresen bien para que podamos encontrar la solución porque, digámoslo así, vamos a poner un ejemplo, yo no soy responsable con ciertos, digamos, asuntos que me corresponden, ¿sí? Cuando yo no respondo, digámoslo así, económicamente, tengo unos deberes que cumplir y no los hago, sino que me echo las petacas, pues, digámoslo así, y dejo que, pase el asunto sin digamos, resolver eso o arreglar esa situación, ¿sí? Porque hay veces que nosotros cometemos un error y los disculpamos o sí, lo disculpamos, ¿no? Yo hice por esto y no reconocemos que es una falla real. Entonces, pues ahí lógicamente que va a ser un conflicto, ¿cierto? No reconocer, no comprender que estamos abusando o estamos maltratando o estamos cometiendo, digamos, una situación que está incomodando a la otra persona. Ujú. Es que ese es el problema, que todo el mundo pensamos que tenemos la razón, que todo el mundo pensamos que yo estoy bien y que el otro está mal. Y puede que ninguno de los dos esté mal, puede que ambos estén bien o puede que ambos estén mal. Entonces es como analizarnos en un problema, a ver, por ejemplo, a ver, ¿cuál conflicto nosotros en algún momento tuvimos? Pues podríamos decir conflictos económicos, que es uno de los que De los que de más, pronto tuvimos en algún momento, ¿no? sí. El manejo del dinero. ¿Quién maneja el dinero? ¿Sí? Eh, digamos, por poner un ejemplo, vendíamos algo y yo daba un precio y tú dabas otro precio. Querías Ujú, mantener los precios, ¿no? Quería mantener. Entonces, eso pues generaba conflictos, porque pues eh, ujú. generaba discusión en el Y hogar. sí, porque, y tú tenías la razón porque pues tú querías, o sea, yo creo que ambos teníamos la razón. Porque yo quería que si se establecía un precio, ese debería ser el precio. Y eso me molestaba que tú alteraras los precios, pero tú lo alterabas de acuerdo a la capacidad de la persona, ¿cierto? Bueno, pues esto, él casi, o esta persona casi no tiene recursos, vamos a rebajarle, o vamos a obsequiarle, o vamos a esto, pero teníamos de pronto como unas reglas. Y ambos teníamos la razón, ambos está bien, porque pues mi postura estaba bien, de que pues, si establecimos un precio, pues ese precio tenía que ser. Pero tú también estabas bien. Ahí cómo se podría haber manejado ese conflicto. Entonces, es como ceder, establecer cuáles son las excepciones, en qué momentos se van a dar unos precios diferentes, un manejo diferente. Entonces, bueno, yo pienso que es como saber que no somos perfectos, que ambos tenemos que ceder, ambos tenemos que dar, ambos tenemos que agachar la cabeza, que no siempre vamos a tener la razón en todas las cosas, porque eso es una de las cosas muy importantes, reconocer cuál es el problema y tratarlo con humildad. Bueno, tú quieres así, vamos a hacerlo así en ciertas ocasiones. Otro de los conflictos que de pronto puede generar controversia es que generalmente los hombres no le prestamos mucha atención a las cosas de importancia, digamos, a la esposa, ¿no? A las mujeres, porque pues mientras que para una mujer una situación puede ser algo grave, para un hombre de pronto no, es digámoslo así, por decir, una tontería, ¿sí? Entonces eso puede generar también conflictos, ¿no?
porque pues, digamos, si hay algo que, y no todos, digamos, miramos las cosas desde nuestro mismo ángulo, ¿no? Cada uno, de acuerdo a la experiencia que ha tenido, las percepciones, pues las mira. Y pues ahí se generan conflictos. Pero en general, ¿cuáles son, digamos, las principales causas? Economía, familia, o sea, familia quiere decir que otra familia se ¿Dónde está está el metiendo video? dentro del hogar, una tercera persona, que pueden ser las familias, pueden generar conflictos, amistades, ¿cierto? Ciertos gustos, por ejemplo, a las mujeres no les gusta el fútbol, a los hombres les puede gustar y se pegan mucho a la pantalla, eso puede generar conflictos. Hoy en día, pues de pronto puede ser, digamos, el internet, Las redes. las redes, porque pues se pega mucho a las redes y no se presta atención a las situaciones, a las necesidades o al diálogo. Pueden ser otros factores como de pronto el descuido de, digamos, las fechas especiales, para algunas personas importante, para otras no. Y así se pueden generar una cantidad de conflictos. Claro, hoy en día pues puede ser, digamos, la infidelidad, puede ser un conflicto también grave. ¿Qué más podríamos decir de conflictos? Pues los maltratos, la violencia pasivo-agresiva, Mm, ¿cierto? Porque a veces no se golpea, o el esposo no golpea, o la mujer no golpea con golpes físicos, pero el ignorar una situación, el prestarle menos atención, el poner a otras personas en primer lugar que el cónyuge, palabras palabras bruscas, bruscas, la crítica al cónyuge, rebajarlo, humillar. humillarlo delante de las demás personas. Bueno, son muchas causas, pueden haber muchas, ¿cierto? Ujú. Pero frente a todas esas muchas causas, ¿será que habrá solución para muchas de ellas o todas? ¿O cómo es la actitud que debe asumirse, ¿no? Que es lo que estamos tratando de compartir en esta tarde, eh, en este momento, digamos, Sí, con ustedes. Y bueno, cómo tener la capacidad de adaptación, sí. ¿cierto? Adaptarme a la otra persona. O sea, desde que yo me caso, muchas veces desde que yo me caso, tengo que empezar a entender que voy a empezar a conocer a una persona, porque es que una de las primeras fallas que se comete hoy en día es que a veces sin tener un previo conocimiento adecuado, profundo, intenso de la otra persona, pues decidimos, se deciden casar o vivir juntos, etcétera. Otro que para mí es importantísimo para que se puedan resolver estos problemas o que genera conflicto es cuando no hay unos principios, o sea, no está Dios dentro digamos, de esa pareja, ¿sí? Si sacamos a Dios de ahí, que es la fuente, empezando de la fuente del amor, la fuente del perdón, la fuente de la bondad, de la misericordia, digamos, de la dulzura, eh, de la tolerancia, pues de pronto que es el que da la fuente y da la fortaleza y da la capacidad para desarrollarnos, Mm. pues entonces es más difícil solucionar los conflictos. Sin embargo, hay algunas situaciones en las que hay incompatibilidad. O sea, a veces uno de los, digamos, de las situaciones más corrientes hoy en día es porque confundimos sentimentalismo o enamoramiento con amor, ¿no? Mm. No tenemos el concepto claro de lo que es amor, ¿sí? Amor sublime o amor de Dios. A muchas cosas le llamamos amor y cuando simplemente es un sentimentalismo enfermizo o un amor ciego que le llaman algunos, el amor ciego. ¿Y amor ciego qué es? ¿A qué se refiere? A que no ve las cosas, las otras cosas, conductas, comportamientos, carácter, que esa persona tiene estos malos hábitos o que esta persona simplemente se enamoró por su estética, por sus palabras, por lo que tiene, pero no realmente porque esa persona de pronto tenga algunos principios o principios, que es lo más importante, ¿no?
Y pues muchas veces confundimos amor con sentimentalismo o con enamoramiento, llaman uno, así. Y pues hay que partir de un principio, que es que el amor es un principio, valga la redundancia, ¿no? Es un principio, no es un sentimiento, no es una emoción, no, no es una cualidad, es un principio, pero es un principio divino, ¿sí? Muchas personas dirán, no, pues no, amor, pues no, porque la Biblia nos enseña qué es el verdadero amor, ¿no es cierto? Sí, yo creo que en la Biblia están, como dices tú, todos los principios para poder llevar una buena relación. Nosotros nos acostumbramos a que en el matrimonio tiene que haber peleas, tiene que haber conflictos, que los esposos tienen que estar bravos, que es normal que hayan peleas y normalizamos eso. No es que es normal, pero no, a mí me parece que no es normal que hayan peleas. Cuando vemos una pareja o incluso cuando entre nosotros peleamos, es normal, estamos casados. ¿Y dónde dice eso la Biblia? ¿Cierto? Y normalizamos el dejarnos de hablar un día, una semana, un mes. Normalizamos lo que tú decías, el criticar, el juzgar, el señalar, el que es que él no hace las cosas como deben ser. Normalizamos eso. Y yo creo que eso es pecado. La gente dice, pero ¿en qué matrimonio no hay peleas? ¿En qué matrimonio no hay problemas? Y sí, es muy difícil ver hoy día un matrimonio, pero precisamente porque nos llevamos la idea de que hay que pelear, hay que discutir, hay que estar enojados, hay que estar bravos. Pero la Biblia nos habla acerca de hogares perfectos. Y a la gente le parecerá eso una falacia, una utopía, ¿no? Pero hogar perfecto, ¿cuál? ¿Cierto? Y Dios quiere que nuestros hogares sean perfectos. Dios quiere que haya realmente ese amor. Pero ¿por qué no son perfectos nuestros hogares? Porque hay peleas, porque hay separaciones, divorcios. Ahorita está en el boom la noticia de esta señora Zulma Guzmán, creo que es que se llama, que era amante por allí de un señor importante, me imagino Juan Bedud o de Bedud. Pues son familias de dinero, parece, según las investigaciones que se han llevado hasta el momento. Asesinó a la esposa, asesinó a las hijas, porque era la amante, y dice, yo era la amante de ese señor. Todas esas cosas hoy día como que ya se normalizan, ¿no? Todos esos conflictos. Se normalizan separaciones y como te digo, se normalizan divorcios, aún dentro de la misma iglesia. Porque es más fácil separarnos, es más fácil dejar de hablarnos que solucionar. Sí, buscarle. Que ceder a mi orgullo, que ceder a mi ego. Yo quiero proteger más mi yo, proteger más mi razón, proteger más mi orgullo que el matrimonio, que el hogar. A veces uno dice, a mí no me importa, yo tengo la razón y es lo que yo diga y es como yo digo. Generalmente lo dicen los hombres, pero también lo dicen hoy día muchas esposas, que es algo incorrecto. Ahora, ¿qué hacer para no pelear? La Biblia da muchísimos versículos, muchísimos principios. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Cuántos hombres y mujeres nos vemos altivos? Si es que en mi casa se dice lo que yo se hace lo que yo diga y punto. Es como yo quiero y punto, porque así me enseñaron, así yo creo, así yo pienso y así es. Hoy día vemos ese tipo de matrimonios donde la esposa callada, los hijos callados, no pueden decir, no pueden opinar absolutamente nada. Otro versículo dice, examinémonos a nosotros mismos, porque yo siempre le he hecho la culpa a la otra persona. Pero aquí dice, bueno, y yo, examínese usted, dice el Señor, examínese usted, porque es que muchos conflictos se derivan, para que haya un conflicto se necesitan mínimo 2 personas. Entonces, no, es que las esposas, la culpa es de él. Bueno, pues ¿por qué no habla? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no se impone? Y también la Biblia dice que debemos someternos unos a otros. ¿Qué es someternos?
eso, ceder y dar. Ahora, yo escuchaba un tema, una predicación que un pastor, pues con mucho respeto, ¿cierto? Decía, no hay hogares perfectos. ¿Dónde encuentra usted en la Biblia un hogar perfecto? Y mencionaba a Abraham, mencionaba a los patriarcas, mencionaba a Jacob, mencionaba a Isaac. Sí, esos son hogares imperfectos. Pero no había hogares perfectos. Está el hogar de Adán y Eva. Era un hogar perfecto, pues sí, hasta que entró el pecado. ¿Por qué entró el pecado? Por el orgullo, la soberbia, ¿cierto? Porque se quería Eva enaltecer y ser igual a Dios. ¿Por qué existe el pecado? Por el egoísmo. Porque yo amo si me amas y si tú cedes a mis caprichos y si tú cedes a mis gustos, te amo. Y si no, te odio. Lo que tú decías, esos son emociones. Las emociones varían. Hoy estoy contenta, mañana estoy triste, pasado mañana estoy deprimida, después estoy eufórica. Esas son las emociones y son cambiantes. Por eso la gente, y todos tenemos que entender que el amor no es una emoción, porque el amor no cambia, no tiene variación, ¿cierto? No es un sentimiento, no es un, porque yo hoy siento algo bonito y mañana siento algo. Sentimos de acuerdo incluso al clima, al ambiente, a las circunstancias, a la situación económica. Bueno, entonces, sí hay hogares perfectos en la Biblia. Hablamos del hogar de Job, fue un hogar perfecto. Y hogar perfecto no quiere decir que no hayan dificultades, que no hayan problemas, que no hayan crisis. Los hay, eso no quiere decir que el hogar de Jesús fue un hogar perfecto, porque su madre, María, ¿cierto?, le enseñaba y estaba sujeta al Padre Celestial, a Dios. Y eso es lo que nosotros como matrimonio no hacemos, no nos queremos sujetar a Dios. Perfecto. Y muchas veces, si no me sujeto a Dios, pues no me vas a querer sujetar al cónyuge porque no entiendo ese principio. Uh-huh. Bueno, quiero aquí de pronto resaltar dos cosas, o digamos resaltar, no, dos cosas no, resaltar dos maneras de ser de las personas que impiden que sea un hogar perfecto. Pues quiero recordarles que el Señor nos dice, sé pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fue lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos y dijo, amaos los unos a otros como yo os he amado a vosotros. Entonces, o sea, por eso es el amor viene de Dios, ¿no? Amados los unos a otros como yo os he amado. Uh-huh. O sea, ese amor perfecto. Dios tuvo una relación perfecta de amor con sus discípulos y con todas las personas. Nos amó. Sí. Y se entregó a sí mismo por él. Pero también la Biblia dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. O sea, nos manda. Santo, la palabra santo, aquí quiero referirnos es que no esté limitándonos, sino la palabra santo quiere decir apartado, separado para un uso especial. ¿Sí? El sacerdote era santo, que era apartado para Dios especial. Dios quiere que nuestros matrimonios sean santos, o sea, sean apartados. Pero para que haya un matrimonio perfecto y se puedan solucionar los conflictos, necesitamos entender que hay dos formas del ser humano de vivir, de pensar y de actuar. ¿Sí? Una de esas formas, le dice el apóstol Pablo, es la carnal. ¿Sí? Hay seres que somos carnales, los deseos de la carne. Son en contra de la voluntad de Dios. Allá en Corintios lo hablan, ¿no? Los dones del Espíritu y los dones de la carne. ¿Sí? Entonces, Dios desea que nosotros seamos espirituales. ¿Sí? ¿Sí? No digo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 7. Y cuando nosotros somos espirituales, pues porque el Espíritu de Dios es el que gobierna, dirige y obra en nosotros, pues actuamos conforme al Espíritu. Pero cuando somos carnales, ¿cierto? Y alguna persona decía, es que yo no puedo dejar de ser carnal. Pues Dios nos invita a que seamos espirituales, vivamos en el Espíritu. Pero alguien decía, no, es que yo soy carnal y por eso si a mí me dan deseos de comer esto, de hacer esto, pues tengo que darle riendas sueltas a mis deseos. ¿Sí? Pero cuando mi vida o mi conducta, o mi carácter, o mi comportamiento, o mi vivir, es un vivir espiritual, pues ya doy los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los dos frutos del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, el Señor desea que nosotros manifestemos, cuando vivimos espiritual, manifestamos los frutos del Espíritu. Cuando manifestamos esos frutos del Espíritu, pues el hogar va a cambiar, porque
Ujú. Estoy viviendo conforme. El problema es que si una persona tiene, si ambos viven conforme al Espíritu, pues se van a resolver cualquier situación y puede que no hayan conflictos. Pueden haber algunas variaciones, pero no necesariamente. Los apóstoles, entre ellos hubo controversias, no conflictos, controversias, desacuerdos, pero aunque a los desacuerdos le llama conflicto, pero fueron resueltos, pero no eran de gravedad. El problema es cuando una persona en un matrimonio, uno es espiritual y el otro es carnal, ¿sí? Y eso van en contra. Entonces es un poco difícil que una persona espiritual, digamos, trate de que pueda llegar a solucionar un conflicto si la otra persona carnalmente no cede a la voluntad del Espíritu Santo. Pues difícilmente se van a solucionar los conflictos, ¿sí? Si no, no se van a solucionar los conflictos. Entonces lo que Dios desea es precisamente eso. Si ambos vivimos en espíritu, pues vamos a ayudar a vivir y a actuar conforme a esa conducta que Dios ha establecido. Y eso es lo que Dios quiere. Y ahí parte, digamos, a solucionar los problemas o los conflictos que hay en los hogares cuando empezamos a vivir de esa manera. Y yo les cuento la experiencia de mi padre, precisamente recordándola hoy, que un hermano me decía, mi padre era un militar y él actuaba como tal. Y a nosotros nos empezó a educar así, con ese régimen militar, ¿sí? Y si peleamos nosotros nos enfrentaba y nos ponía que a ver si nos pegáramos, a ver si así si arreglábamos el problema, o sea, o nos diéramos cuenta cuando discutíamos, por ejemplo, una vez con un hermano que peleamos tanto, ¿sí? Entonces nos puso él a que cada uno teníamos que darnos un golpe, una cachetada, ¿sí? Y bien duro. Entonces, hasta que nos hizo llorar, y entonces se van a seguir golpeando. Es que ustedes son hermanos, entonces ¿para qué se pegan? ¿Les se duele? ¿Le duele? ¿No le gusta que le pegue a su hermano? Pues tampoco le pegue a él. Esa era una manera, ¿no? Pero cuando él conocía al Señor Jesús, su vida cambió. Dejó de actuar de esa manera. Empezó a ya actuar con más bondad, con más paciencia, con más amor, con más cariño. Trataba a mi mamá mejor. Hasta su manera económica, yo no dejaba todo a la esposa, le decía a mi madre, maneje usted hoy, maneje, o desde ahora en adelante, usted va a manejar la economía, usted va a gastar y me da lo del transporte. Entonces hizo un cambio rotundo, porque empezó a obrar conforme al Espíritu. Era paciente, ya toleraba, era más tranquilo. Entonces, cuando eso ocurre en un hogar, vivimos conforme al Espíritu, pues los conflictos se van a empezar a solucionar. Vamos a hacer, porque vamos a tener esas capacidades, ¿no? Tolerancia, amor, paciencia, bondad, benignidad, Sí. mansedumbre. Porque los frutos de la carne son envidia, es egoísmo, es orgullo, es ira, es todo lo contrario. Porque la gente a veces dice, no, es que yo no necesito a Dios en mi vida, en nuestro hogar no necesitamos. Y muchas personas se ufanan, dicen, nosotros hemos sobrevivido y tenemos un matrimonio sin Dios y no lo necesitamos. Pero nos damos cuenta, lo que tú dices, cómo es tan relevante. Y el yo entender eso hace que yo abandone todas esas cosas que crean conflictos. Porque la mayoría de conflictos son creados por ese yo y por ese orgullo. Ahora, muchas palabras se dicen y se sueltan y tú sabes que a veces las palabras hieren más que un golpe, ¿cierto? Y dejan unas cicatrices más profundas que de pronto un golpe a propósito. Obviamente que no se debe golpear ni a la esposa ni al esposo. Pero a veces entre los cristianos no se golpean, pero hay Se esa maltratan manipulación y emocionalmente, ese maltrato, ese verbal. abuso, esa violencia, lo que yo te decía, pasivo-agresiva. Y no es detectable. Y la esposa sufre en silencio. ¿Pero por qué si tiene un hombre bueno a su lado? O el esposo sufre. ¿Pero por qué si esa mujer tan maravillosa? Pero es que internamente, porque nadie sabe lo que pasa de puertas adentro, hay ese tipo de agresiones.
ese tipo de violencias, porque lo que tú dices, están viviendo conforme a la carne, conforme al yo, conforme a lo que el mundo dice. Ahora, 1 Corintios 3:4 dice, el amor es sufrido. Y alguien así de las redes decía, es que la Biblia está mal, o sea, ¿cómo se le ocurre que el amor, que es algo tan lindo, tan hermoso, tiene que ser sufrido? ¿Cómo así que yo tengo que sufrir para amar? Entonces, ¿cómo se podría explicar eso? Que el amor es sufrido. ¿Por qué dice ahí el apóstol Pablo que el amor es sufrido? Entonces yo diría, entonces yo no amo, ¿yo para qué voy a amar si voy a sufrir? Yo no quiero sufrir, nadie queremos sufrir. Entonces, si amar es igual a sufrir, entonces yo no quiero ese amor de Dios, que sea un amor sufrido. Bueno, ¿Cómo el explicaríamos principio está en lo siguiente. Cuando Cristo vino a este mundo, ¿a qué vino? A A servir a salvar a Dios. esta. ¿Y por qué vino a este mundo a salvar a la humanidad? Porque el hombre había caído en pecado, se había degradado, se había degenerado y Satanás había tomado el control de la raza humana. Cuando Cristo entonces vino y dice, sufrió lo que el hombre tenía que sufrir, ¿sí? No le quitó la carga de las consecuencias del pecado, pero sí le quitó una de las, digamos, consecuencias mayores, que el hombre iba a morir eternamente y para siempre. O sea, nos salvó de la muerte eterna a causa del pecado, porque la Biblia es clara y dice, ¿no? La causa del pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Cristo vino y sufrió y padeció por usted y por mí. Entonces, sufrió por amor, ¿no es cierto? Que es un amor incomprensible, que es un amor que no tiene, digamos, no tenemos la capacidad de analizarlo. ¿Por qué el padre tuvo que sufrir, entregar a su hijo? Porque para Dios fue un dolor, un sufrimiento, una angustia entregar a su hijo, ver cómo se ha maltratado. Pero ese amor del padre que se estaba presentando el sufrimiento en el hijo, lo hizo para que tú y yo fuésemos salvos, fuésemos salvos. Ahora trasladado al matrimonio, Ahora trasladado al matrimonio, ¿cierto? ¿Quién representa a Jesús? el esposo, El esposo. ¿Y qué representa a la iglesia? la Pues la esposa. esposa, ¿no es cierto? Entonces Dios dio su vida por la esposa, la iglesia. O sea, en la iglesia el esposo, pues muchas veces por amor a a su esposa se sacrifica. ¿Qué sacrifica? Pues los deseos de la carne, ¿sí? Que en un comienzo puede ser eso sufrimiento, sí, pero ese sufrimiento se vuelve en gozo. Es lo mismo cuando una mujer está embarazada, va a tener a su bebé y Sufre el sufre parto. al tener el parto, consecuencia del pecado, porque pues no era el Era el plan de plan Dios de eso. Dios. Pero cuando nace ese bebé y ella lo toma y lo acaricia, se olvida del sufrimiento y está la alegría de ese bebé que va a crecer y se va a hacer mi hijo Sí, y todo. sí. Entonces, como que hay como una controversia ahí, ¿no? Sufrí para tener un hijo y luego lo ama. Este hijo me causó dolor, angustia, 9 meses y el parto fue tan duro y casi me cuesta la vida. Pero entonces lo amo, después lo amo, no, lo protejo, lo cuido. Parece que es como un amor Sí, pero controversial, ¿no? sí, Y en el matrimonio, que es la pregunta que tú dices, ¿cómo es? Pues puede que el sufrimiento del esposo puede ser porque cuando la esposa se enferma o el esposo es enfermo, la esposa sufre, a pesar de que lo ama, sufre porque no le gustaría ver a su esposo en esa condición. Puede ser eso, ¿no? Puede ser, se aplica a esas situaciones. Muchas esposas, digamos que sus esposos están perdidos en alcohol y la cuestión, sufren porque muchas, si son cristianas, quieren que su esposo conozca también al Señor, sufren de ver que su esposo no reconoce a Dios y lo aman. O sea, el amor en ese aspecto es lo que hace. Y muchas mujeres soportan, o muchos hombres soportan, algunas situaciones de su cónyuge porque lo aman y quieren también participar de la vida eterna. Y de pronto le voy a contar la experiencia que le pasó a una cristiana. Ella, su esposo era incrédulo, pues conoció y pues se casó con él y todo, pero pues ella quiso ser cristiana, se entregó al Señor, su vida y todo.
Y cuando se entregó al Señor y se hizo cristiana, empezó a tratar a su esposo de una manera tal que su esposo, que con él disgustaba también, porque él tomaba y todo, empezó a notar ese cambio. Pero ¿por qué me trata así? Me tiene en las chanclas, me tiene ahora la ropa, está pendiente del almuerzo, me llama, bueno, amorcito, ¿qué pasa? Hizo unos cambios, ya no me regaña, ya me soporta, ya yo cometo este error y no me dice, nada, tranquilo, amorcito, no me preocupe. Entonces él quedó tan aterrado y dije, ¿y por qué usted me trata ahora así? Dice, porque yo amo al Señor Jesús y te amo a ti y quiero que tú también seas salvo. Pero si no puedes ser salvo, entonces así yo sufra, quiero que disfrutes este mundo porque después de este mundo se perdió y si no se entregó al Señor Cristo, pues se va a perder y al menos pues viva feliz. Yo creo que también el sufrimiento es en cuanto a que tenemos que desarraigarnos de nuestro yo, de nuestros gustos, de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de nuestra manera de pensar para tener una estabilidad, ¿cierto? Emocional, espiritual. Entonces duele, por eso el Señor Jesús nos dice en la Biblia, Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿cierto? Y el sacrificio es doloroso. Ujú. Todo sacrificio es doloroso, lo que tú decías. A pesar de que una mujer sabe que un parto es doloroso, no por eso deja de tener hijos, Ujú. ¿cierto? Sí, eso. A pesar de que, pero muchas parejas piensan que el matrimonio va a ser todo color de rosa, pero no saben que es dolor, amar duele. Y la gente no entiende eso, muchas personas no entienden este amor y dicen, no, está loco, pero mira lo que aquí dice, bueno, es sufrido, ya lo entendimos, si yo amo, sufro. El Y el amor es sufrimiento sufrido. son muchas cosas, ¿cierto? El sufrimiento es muchas cosas porque uno sufre también, el esposo no llega, el trabajo, los hijos no llegan, se preocupa y uno sufre por esas cosas, porque ama. Si uno no amara, le daría igual. Sí. No llegó, no me importa, no me llamó, no me importa, le fue mal, no me importa, le trataron mal, no me importa. Sí, pero en cuanto a eso es que Se sufre, refiere. porque el amor, cuando uno ama de verdad, sufre. Dice, es benigno, ¿cierto? Benigno es ser considerado, ser suave. No tiene envidia, porque hay muchas parejas que se tienen envidia. El cónyuge le tiene envidia, el esposo a la esposa si se supera, o si tiene, bueno, o la esposa al esposo. Es increíble. Y no entendemos el concepto de una sola carne, de que si te va bien, me va bien a mí. De que si tú sufres, yo sufro contigo. Si tú estás alegre, tu alegría es mi alegría. Porque es que he escuchado también muchos psicólogos que dicen, no, usted no tiene que sobrellevar los padecimientos de su pareja. Si él sufre, que sufra él. ¿Usted por qué tiene que sufrir lo de él? Y eso es algo muy egoísta que enseñan, ¿cierto? En redes, eso se multiplica y se riega como pólvora, pero no es el concepto, porque ¿quién que ama no sufre si la otra persona está sufriendo? Por supuesto que sí. No se envanece, no hace nada indebido. El amor verdadero no hace nada indebido. Entonces, si yo no hago nada indebido, no va a haber conflictos. Si tú no haces nada indebido, no va a haber conflictos porque yo no te voy a montar el problema porque, pues, qué te voy a reclamar? ¿Qué te voy a qué podemos decirse? A juzgar, a decir, o sea, si no haces nada indebido, pero si estás haciendo algo indebido, si yo estoy haciendo algo indebido, obviamente que va a haber. Entonces aquí simplemente no hay indebido. No busca lo suyo propio, no se irrita, que es que los conflictos nos irritamos, nos enojamos y explotamos. Y decimos palabras que después nos arrepentimos, pero pues que ya, las palabras son como las saetas, una vez lanzada no tienen reversa. Y no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, volvemos otra vez al sufrimiento, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser, pero el amor de Dios. Porque El- sabemos que el amor entre parejas, muchas parejas se casan con amor verdadero, pero se acaba porque se dejan de nutrir de ese amor de Dios, que es el que ayuda a todos a soportarlo, a hablar la verdad, a no hacer nada indebido, ¿cierto? Entonces, Por eso se dice que el amor es un
principio. O sea, ¿sabes? Son principios, son normas, son principios. Y si vivimos esos principios, pues vamos a vivir en paz. Ujú, exacto. Y vamos a tener de verdad hogares perfectos, que es que uno dice, hogar perfecto, eso es imposible, mientras estemos en esta tierra no es posible, pero pues si el Señor Jesús vino, vivió su vida en perfección, ahora perfección son muchas cosas, Por ¿cierto? ejemplo, un niño cuando nace, la madre, ¿cómo nació el niño? O sea, ¿nació bien? Sí, nació bien. Nació perfecto. Nació perfecto. Y no camina, no No habla, habla, no tiene no dientes, no tiene tiene dientes. cabello, no se mueve solito, pero es perfecto, Sí. ¿cierto? Entonces esta Biblia también dice, ¿dónde está ese versículo que dice que vamos alcanzando una perfección como la mañana, que la mañana a las 6 de la mañana es perfecta, pero la perfección la alcanza hasta cuando el sol alumbra ya perfectamente todo? Entonces, podemos ser perfectos, pero alcanzar esa perfección, por supuesto, en nuestra dimensión, no igual a Dios, pero sí podemos alcanzar ese hogar perfecto, ese hogar donde van a surgir conflictos, vendrán conflictos, pero donde los podemos superar, superar de acuerdo pues con Solucionar y solucionar de acuerdo con los... o desvanecer, se desaparecen a veces simplemente. Cuando tú leas ahí la blanda respuesta calma la ira, dice hay una situación y se calla y se acabó el conflicto. Pero pareciera, ¿cierto? Y muchos parejas hacen eso. Hay conflictos, no los hablan y piensan que con no hablarlos se desaparecen. Y el conflicto se va acumulando. Hay que Eso, hablarlo y hay que ajá. solucionarlo en el mismo momento. Por eso Mm, el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, solucionen ya las cosas. O sea, sí, usted no puede dejar, yo digo, hay esposos o hay esposas que pelean con... Hay un conflicto con su pareja y se van a la iglesia a presentar sus ofrendas. Y el Señor dice, si tienes algo contra tu prójimo, pero pensamos que el prójimo es el vecino, es todo el mundo, menos nosotros. Prójimo es próximo. ¿Cuál es la persona más próxima que tengo a mí? El cónyuge, la pareja, ¿cierto? Entonces, yo pienso, yo como una recomendación, no puedes irte a la iglesia a presentar una ofrenda cuando no has solucionado el problema con tu cónyuge. Por eso dice, deje su ofrenda ahí. El Señor dice, sí, señor, sí, ujú. señora, deje su ofrenda ahí y vaya a soluciones. Sí, ¿Por qué? Lo que yo te digo, pensamos que, ay, yo no hablo, especialmente los hombres, creo que les pasa más esto que a las mujeres. Ay, pasó un problema, ay, bueno, ya. No hablemos de eso, ay, ya. Se queda ahí, pero recuerda que las mujeres somos acumulativas y a nosotras no se nos olvida. De pronto a los hombres se les olvida y ya pasa, pero una mujer tiene que resolver y resolver ya. Por eso no podemos acumularlo porque llega el momento en que explota. ¿Y cómo explota? Me voy de la casa y cuando generalmente las mujeres dicen se van, se van. No hay Santa Lucía que valga. Un hombre dice, bueno, se va, amenaza, se va, y bueno, pero como que me quiero ir, pero deténgame porque no me quiero ir. Quiero salvar esto. Pero cuando una mujer lucha y lucha y lucha y lucha, pero en silencio o grita, llora, se queja, pelea, patalea, bueno, todo lo que tú quieras, es tratando de salvar una relación diciendo, aquí estoy, escúcheme, véame, solucionemos esto, deje de hacer esto que me lastima, me hace daño, es egoísta. Y a veces el esposo ignora todas esas como señales, todos esos gritos de auxilio, y cuando la esposa dice, se va, se va. sí. Entonces es Bueno, importante esto eso. es algo bueno, interesante esa partecita, ¿no? Porque generalmente, ¿cuál es la manera de pensar del hombre? Sí, por eso la diferencia, ¿no? Para una, para una mujer, generalmente para una mujer, una situación es un conflicto. Para un hombre puede que eso no sea un conflicto, ¿cierto? Como, digamos, el mecánico, ¿sí? Para el que no sabe mecánica, pues es un problema. Llegando al taller, todo, para el que sabe allá, dice, no, esto no es un problema, esto es aquí nomás. Entonces, tenemos que, digamos, mirar, o sea, la mujer tiene que tener en cuenta eso, que hay situaciones que para el hombre, alguna situación no es problema ni es conflicto, aunque para la mujer sí lo es. Entonces, tanto el uno como el otro tienen que, eh, digamos, como evaluar y mirar esa situación. Ah, para él no es esto,
Entonces, pues yo me voy a desquitar, ¿no? Porque para él no es eso conflicto. Entonces la mujer generalmente, o inclusive para algunos, inclusive los mismos hombres, ¿sí? Para unos hombres, mire, se presentó esta situación, no, no le ponga problema, no le ponga cuidado que eso no es problema. En algunas personas, o sea, algunas personas, para otros no. Para un hombre una situación puede ser un problema, para una mujer no, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo conocer que es un conflicto? ¿Sí? Entonces, pues tú dices dialogar, hablar. Bueno, eso te molestó, te hizo, bueno, disculpa, o pida disculpa y trate de no cometer ese mismo error, porque eso puede ser un conflicto. Aunque para mí no puede ser un conflicto, no, puede ser un error, pero para la otra persona sí. O sea, que hay una regla, creo que hay una regla que dice, no no se meta más allá de lo que no debes. Por ejemplo, para una persona escuchar música, pues escúchela para él solo. Para otra persona puede ser fastidioso y puede ser un problema y puede ser un conflicto, lo que de pronto nos puede pasar a nosotros. Algunas personas, para esa persona hacer bulla y recocha y molestia y todo, puede que no sea un conflicto, pero para otros sí. Pero en el hogar, todas las cosas, pues es como hablarlas, decirlas, porque pues pueden ser de pronto, como le digo yo, ¿por qué no considera, de pronto una de las preguntas, ¿por qué no considera usted que para usted eso no es un conflicto? Pero para mí sí es. Entonces es importante como dialogar eso, ¿no? Porque es que no se puede invalidar a la otra persona. El hecho de que para ti no sea importante algo, no, eso no es nada. Estás invalidando y estás negando las emociones, sentimientos, pensamientos de la otra persona. Es como cuando alguien va al psiquiatra y le dice, tengo depresión, y el psicólogo le dice, perdón, el psicólogo le dice, pero eso no es nada, depresión, mire, tómese esto y olvídese y salga y camine. Está invalidando algo que puede generar y ser muy delicado. Entonces, pero hay psicólogos que actúan así, eso no es nada. Eso, no, eso no. Peor, mire lo que le pasa a esta persona. Perdió la casa, perdió los hijos y perdió todo. Y usted usted se va a encerrar en ese problemita. Pero ese problemita para esa persona significa mucho, como para los niños, ¿cierto? Si el niño viene con un problema y el papá o la mamá le diga, eso no es nada, eso olvídese, hay cosas más importantes que eso. Entonces digamos que en la relación matrimonial no se puede invalidar, especialmente lo que tú dices, a las mujeres sentimos y pensamos muy diferente a los hombres. Entonces el hombre, lo que tú decías muy bien al principio, tiene que escuchar atentamente y ponerse en los zapatos de esa persona, así como Cristo Dios vino y se humanó, se hizo hombre, sintió lo mismo que nosotros, percibió lo mismo, pues el esposo también ponerse en la situación de la esposa. Peleó con la mamá, por decir algo. Eso no es nada, ya supérelo. Es más importante, digamos, la situación económica que estamos pasando. ¿Para qué le matiza eso? ¿Cómo se siente una esposa? Súper invalidada, ignorada. No le importa lo que yo piense, lo que yo siento. Porque pues Dios nos hizo así, ¿cierto? Con emociones y sentimientos un poco diferentes, muy diferentes, diría yo. Sí. Entonces eso genera también conflicto. Porque dice, él no me escucha, no le importo. ¿Sí? Le importa más otras cosas que para una mujer de pronto no son tan importantes. Son necesarias, pero no son tan importantes. Eso le importa más. No le importa, no le importa. Eso, le da igual si sufro o no sufro, si lloro o no lloro. Entonces, eso genera también conflictos. Por eso, aquí dice que en el tema del amor, ¿cierto? En 1 Corintios 13, dice que es benigno, o sea, es considerado, ¿sí? Y hay esposos que son muy, muy desconsiderados con las esposas, en muchos aspectos. Entonces... Sí, son, digamos, las situaciones donde el hombre tiene que, sí, porque como le digo, para uno no es un problema, para otra persona, ahí es donde uno debe pues caminar los pasos, tratar sí. de ponerse saber que no es igual la mujer al hombre, ¿sí?
Entonces, que la mujer tiene otra manera de percibir, de sentir, de digamos, de pensar, y eso es porque pues su cerebro es distinto Sí, al del hombre. de Entonces, todo. Tal cual como un hombre nunca jamás podrá sentir los dolores de un parto. No sabe qué es eso, ¿cierto? Ese tipo de dolor o cólicos menstruales o esto, ¿cierto? Que son propios de una mujer, ¿cierto? Un hombre jamás los va a poder sentir, se los imaginará. Entonces, también los dolores y las situaciones emocionales. sí, eh, dice acordar dice, uy, estaba botando un cálculo renal. Ahí sí me di cuenta cuánto doloroso es un parto. Decía, me decía, paciente, ¿no? Y la verdad, pues puede que nosotros podamos entender eso cuando pasamos por otra situación similar, semejante, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta otra cosita, y es que a veces hay hombres que se suicidan por alguna cosa que aparentemente podía tener solución, ¿no? Precisamente escuchaba el caso de una madre que me decía, no, si mi hijo se ahorcó, y si él tenía su apartamento, está viviendo. ¿Y por qué se ahorcó? Simplemente por una cuestión sentimental, emocional, que lo dejó la novia, lo dejó la novia. Y conocimos el caso también de otro, que la novia fue para el exterior, y él quedó y no pudo soportar y se mató, ¿no? Se ahorcó. Entonces, pues de pronto, así como hay niveles de emociones en las mujeres, también hay niveles de claro, emociones en los hombres, porque hay mujeres que... claro. Claro, que dicen, no, pero es que usted es hombre, usted no tiene que llorar, usted es el que tiene que soportar. No, los hombres también lloran, también sienten. Y hay esposas que también invalidan esas emociones. Ay, se le va a pasar, ay, quejándose. No, es muy importante y delicado pues no hacer eso porque también y puede estarla empujando su propia esposa, ¿cierto? A un abismo después del cual no va a poder salir. Bueno, Entonces, no, pues nada. entonces recordemos, si vivimos según el Espíritu, pues, y dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, pues Él hará lo que nosotros no podemos. ¿Sí? Génesis capítulo 1 dice, el mundo estaba desordenado y vacío, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aves de las aguas, ¿no es cierto? ¿Y cuánto tiempo duró Dios en crear el mundo? 7 Sí, días, ¿no es cierto? A veces 6 días. necesitamos tiempo, días, para que Dios Ujú. vaya reconstruyendo nuestra vida. Muchas personas piensan que de pronto puede ser de la noche a la mañana. Así como estaba desordenado y vacía el mundo, la tierra, nuestra vida, nuestro matrimonio puede estar desordenado y vacío, pero si el Espíritu de Dios se mueve ahí, puede empezar a organizar Me calman y a las ordenar, aguas. ¿sí? Y calmar las aguas y dejar todo en orden nuevamente. Y si le dejamos eso a Dios, Dios va a reconstruir, va a recrearnos. Ujú. Sí, bueno, amén, que pues este tema sea de ayuda para muchos hogares, es acercarnos al Señor y es abandonar nuestro yo. Y pues esperamos que si tienen preguntas o algún comentario, pues muy respetuosamente nos escriban sus comentarios allí en la caja de comentarios. Bueno, feliz noche, el Señor me les bendiga, y esperamos también que ustedes de esto puedan sacar alguna lección para su vida, como nosotros hemos sacado de ahí ayuda para nuestro matrimonio. Totalmente. Hasta Chao, pronto. chao.